día de hoy. Abran sus Biblias en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3. Hoy veremos solamente los primeros 6 versículos de este capítulo. Hebreos capítulo 3, del 1 al 6. Estaremos hablando acerca de Jesús superior a Moisés. Esto es el tema, o lo hemos titulado de esta manera: Jesús superior a Moisés. Otro tema, otro título que le pueden ustedes poner ahí si quieren es un llamado a ser fiel y confiar. Cualquiera de estos dos es un título que podamos estar mencionando, porque son 2 puntos o 2 temas principales que vamos a estar hablando el día de hoy. Y recuerden que el propósito de esta serie de Hebreos es hablar sobre la supremacía de Cristo. O sea, Cristo superior a todo. Y eso es un punto muy importante para entender nuestra creencia, nuestra confianza que tenemos en Jesús. Pero antes de empezar, hagamos una oración y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel, porque a través de tu palabra nos hablas día a día, y a través de tu palabra podemos caminar en tu verdad. Y queremos que en este momento, al momento de leer tu palabra, nuestro entendimiento pueda estar dispuesto, abierto a recibir lo que tu palabra dice, y que podamos ser transformados, no a lo que diga el pastor, no a lo que nos estén tratando de inculcar, no, sino a lo que directamente tu palabra a todos nos hace ver y nos hace entender. Háblanos, enséñanos acerca de Jesús, tu Hijo, y que a partir de esta enseñanza podamos ser arraigados y cimentados en tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando, pues vamos en el capítulo 3, pero en las primeras enseñanzas hemos visto acerca de Jesús, que es superior. El autor de este libro, bueno, no lo sabemos, pero creemos directamente que es Dios, porque el libro empieza así: Dios habiendo hablado. Entonces es un mensaje número 1 directo de Dios, pero también no podemos olvidar que está dirigido esta carta a una iglesia, y dijimos que era como una predicación, una exhortación que se le hace a un grupo de personas que son judíos. Por lo que la carta menciona, está enfocado completamente en la cultura de los hebreos. Por eso se llama el libro Hebreos, porque está dirigido completamente a este grupo de personas de los hebreos, y estaban en una situación donde muy probablemente empezaba la persecución, o estaban ellos inquietos en que si había que seguir con lo que habían creído en Jesús, porque estaba habiendo una presión de volver a los rituales anteriores, volver a las creencias, a lo que eran las fiestas, a los sacrificios, a todo lo que era en el Antiguo Testamento, lo que sabemos. Entonces, ante esta presión, muy probablemente había un desánimo en un grupo de personas que no sabían si continuar, seguir adelante o no. Y ante esta situación, esta carta, esta predicación, esta exhortación, porque así lo vimos, va dirigida hacia ellos. Ahora, esto es importante, porque aunque está dirigida hacia ellos y a un grupo cristiano que había conocido a Cristo, todo esto nos ayuda a nosotros para afirmar y conocer más de Jesús. Todo este libro me ayuda a tener una base en lo que nosotros creemos. Entonces, hemos visto de que Jesús, el autor dice que Jesús ha sido superior a los ángeles. Porque esto es importante, porque ellos creían que los ángeles eran el intermediario de que Moisés había recibido la ley. Entonces, ya hablamos sobre ese tema. Jesús es superior a los profetas, aquellos que han sido enviados. En el versículo 1 vimos cómo Dios había hablado antes
a través de los apóstoles, de los profetas, de muchas veces, pero ahora ha hablado a través de el Hijo. La semana antepasada vimos cómo cómo Jesús se había hecho hombre para conocer nuestras debilidades. Y la pregunta que respondimos la semana antepasada, que fue cuando vimos el capítulo anterior, era: ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué no vino como un ángel si es superior a los hombres? ¿Por qué no vino de otra manera? Y bueno, lo vimos que era necesario que Él fuera hombre para redimir o tomar la corona de gloria que el ser humano había perdido. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó a su imagen, a su semejanza, perfecto, con la gloria de la que Dios lo creó, pero al momento de pecar, perdió todo eso. Y Jesús tuvo que venir como hombre para tomar aquello que al hombre había perdido. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Pues porque tenía que venir como hombre a morir en sustitución por nosotros, por nuestro pecado. Porque siendo hombre pudo ser el autor de la salvación. Y lo dijimos, el autor era como aquel que abría camino y nos mostraba cómo poder ser salvo. Él entró por ese lugar para mostrarnos que somos salvos. Otra razón por la cual Él se hizo hombre es porque nos hizo de su familia, ¿sí? Porque nos ha hecho hermanos. Incluso lo leímos ahí, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque esto me habla que somos parte de su familia. Porque también se hizo hombre para darnos libertad. Porque siendo hombre, con un cuerpo de sangre, de carne, y al morir por nosotros, nos libertó del temor de la muerte. Todo esto está en el capítulo anterior, capítulo 2, o pueden ir a verlo en el canal de YouTube, porque ahí está toda la explicación. Pero él nos quitó ese temor que teníamos a la muerte. Por eso hoy Pablo nos lo enseña, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, nosotros como cristianos no le debemos de temer a la muerte. ¿Por qué se hizo hombre? Porque de esa manera se convirtió en nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros. Y terminamos, si ustedes leen el último versículo del capítulo 2, dice ahí que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se hizo hombre como nosotros porque Él nos comprende y sabe lo que es la tentación. Pero Él se ha hecho poderoso para ayudarnos, para socorrernos, para rescatarnos de la tentación. Entonces todo esto es lo que hemos estado viendo como un resumen desde el inicio hasta donde vamos el día de hoy. Hemos visto estos beneficios de por qué Cristo tomó forma de hombre. Entonces ha sido superior a los ángeles, ha sido superior a los profetas, ¿sí? Y ahora me dice que también se hizo hombre. Y el día de hoy, en estos versículos, incluso todo el capítulo, me habla acerca de un personaje muy importante dentro de la cultura, dentro de la religión y dentro de la historia judía, que es Moisés. Moisés es el personaje más importante de los judíos, porque a través de él Dios lo rescató de Egipto, Dios lo llevó a la tierra prometida y Dios le dio su ley. Y incluso a Moisés dice la palabra que estuvo cara a cara con Dios. Entonces para ellos Moisés es una persona muy, pero muy importante en la cultura. Entonces recuerden, para nosotros el conocer de Cristo, aunque de repente nos fue contraproducente a veces por la religión que procesábamos antes, ha sido de repente complejo, pero para ellos era mucho más. Entonces de repente el que ellos
escucharan que Jesucristo fue superior a los ángeles, probablemente lo podían aceptar. Ok, estamos de acuerdo que Jesús fue superior a los ángeles. Pero que Jesús fuera superior a los profetas, ok, también quizás lo podían aceptar, aunque estaban en esta controversia. Pero un judío diría, pero superior Jesús a Moisés. No, yo creo que no. Yo creo que él no podría ser superior a Moisés, vuelvo a repetir, porque para ellos Moisés era el hombre más grande que ha habitado en esta tierra, en la cual recibieron la ley, el mensaje de Dios. Entonces, el que ellos pudieran pensar que Jesús fuera más grande que Moisés, no era fácil de aceptarlo. Entonces, dentro de lo que veremos el día de hoy, es esto. El autor va a dar argumentos para poder entender, y será la primera parte, porque la próxima semana se verá la segunda parte de este tema. Pero vamos a ver cómo lo presenta el autor. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Voy a leerlo completo el versículo y luego lo vamos a ir desglosando para poder entender. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pudiéramos, quedarnos mucho tiempo nada más con este versículo y pudiéramos aprender mucho. Porque mira cómo empieza, dice, por tanto. Cada vez que cuando tú leas en la Biblia que dice por tanto, uno puede tener que preguntarse qué tanto, y se refiere a lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Ahorita lo comenté yo, ¿no? Que Jesús ha sido superior a los ángeles, a los profetas, que se hizo hombre, que vino para identificarse con nosotros, que vino para ser el sumo sacerdote, para reconocer nuestras debilidades y ayudarnos, socorrernos, todo lo que acabamos de decir. Entonces, por cuanto Jesús ha hecho esto, es superior a esto, por tanto, dice, hermanos santos. Es importante que pueda entender cómo el autor está dirigiéndose a la iglesia. Número uno, porque son hermanos, ¿sí? Y esto me habla de aquellos que han creído en Jesús, que son llamados a ser parte de la iglesia, pero también les dice santos. Y recuerden que la palabra santo significa apartado, ¿sí? Apartado, especial, con un propósito específico. Entonces son hermanos santos o hermanos apartados de Dios. Ahorita lo comenté yo. En Hebreos 2:11, al final dice, en el cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque somos una familia. Hemos sido parte o somos parte ahora de una familia donde tenemos un solo Padre, que es Dios. Entonces empieza, dice, por tanto, que Jesús es superior a todo, hermanos santos, dice ahí, participantes del llamamiento celestial. El pueblo judío tuvo un llamamiento terrenal. ¿Por qué? Porque tuvieron un llamamiento a llegar a una tierra prometida. Cuando Moisés va a Egipto para rescatar al pueblo, el propósito de Dios, ¿cuál era? Que llegaran a la tierra que fluye leche y miel, una tierra que iba a ser para ellos, y que les dijo, ¿hasta dónde? Hasta donde lo que tú puedas pisar. Yo te voy a entregar lo que pisare la planta de vuestros pies. Y ellos pudieron avanzar y Dios le dio un llamamiento terrenal porque había un lugar físico al lugar donde Dios los quería llevar. Para nosotros tenemos un llamamiento celestial, que aunque Dios no nos quiere llevar a un lugar físico, no es en este mundo.
O sea, Dios quiere que uno lee la Biblia, al final llega Apocalipsis, donde dice, habrán cielos nuevos, tierras nuevas, y ahí Dios nos va a querer llevar, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Entonces hay un llamamiento especial o celestial para nosotros de parte de Dios. Entonces el autor está diciendo, por cuanto Jesús es superior, hermanos santos o apartados o especiales, ¿sí?, participantes que vamos a participar de este llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La primera palabra que está aquí, que es considerad, esa palabra en el griego es katanoen, que significa, bueno, más bien, primero, no significa, el considerar no significa simplemente mirar o notar algo. Cualquiera puede mirar y ver que algo está en un lugar o una cosa sin verla realmente. Ah, sí, vi que alguien estaba ahí, pero no me fijé quién era. Ah, sí, volteé y había algo ahí tirado, pero quién sabe qué estaba ahí. No, la palabra considerar en el original significa fijar la mirada en algo de tal manera que se pueda aprender su significado interno y la lección que está diseñada para enseñar. Otra vez, la palabra considerar significa fijar la mirada en algo de tal manera que se pueda aprender su significado interno y la lección que está diseñada para enseñar. Entonces, no solamente es mirar porque, sí, alguien estaba por ahí, no, es mirar fijamente, estudiar, considerar qué es lo que dice, qué es lo que hay de una manera especial. Otra palabra que dice ahí es nuestra profesión. La palabra profesión, bueno, aquí no significa de algo que somos profesionales para hacer, como a un deportista, como alguna carrera. No. Aquí la palabra profesión significa profesar o confesar. ¿Sí? La palabra confesar significa que quiere decir hablar lo mismo. Como cuando uno confiesa los pecados delante de Dios, es como si nosotros dijéramos, Dios, tú le llamas a esto pecado y yo estoy confesando o diciendo que yo también le llamo pecado. En otras palabras, tú dices, Dios, que mentir es pecado. Yo quiero decirte que yo cometí ese pecado. Como tú le llamas pecado, yo he pecado y entonces buscamos el perdón. Entonces es hablar lo mismo. Entonces cuando está diciendo en este versículo, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es de nuestra confesión, de lo que confesamos, de lo que decimos. Y esto es Cristo Jesús. Entonces aquí es la primera vez, o creo que es la única vez, que a Jesús se le llama apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Entonces, aquí puedo entender que Jesús es el enviado por Dios. Y el versículo más claro para entender esto, pudiera decir que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado o que ha enviado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al momento que uno dice que Jesús es el apóstol de Dios, es una manera también de decir que es nuestro Salvador, porque Él vino a salvarnos. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Al apóstol, a Jesús, que ha sido enviado para salvarnos. Y también dice al sumo sacerdote. Y es importante esto, ¿por qué? Porque ahora que somos nosotros hijos de Dios, necesitamos un sumo sacerdote
que nos represente delante de Dios todos los días y que también interceda ante el trono todos los días, de día y de noche, a nuestro favor. Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Él es el que nos representa delante de Dios. Él es la puerta, Él es el camino. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. Lo que está haciendo el autor es que el pueblo pueda entender que la salvación vino a través de este apóstol que es Jesús, y que nuestro acercamiento a Dios es a través de ¿quién? Pues de Jesús, es el sumo sacerdote. Entonces, es lo que el autor quiere que el pueblo pueda entender. Vamos al versículo 2, Hebreos 3:2. Dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La primera frase que dice el cual es fiel, yo me ponía, ahorita lo cantábamos, ¿no? Que Dios es fiel. Y nuestro hermano César hablaba de su fidelidad, y que incluso cuando hemos pecado, fallamos, Dios es tan fiel que puedes confesar tu pecado y Él te perdona. Y cuando uno piensa en esa fidelidad, creo que es muy difícil para nosotros, porque todos los días le fallamos a Dios. Es increíble cómo muchas veces le hemos dicho a Dios: ya no voy a mentir, y mentimos. Ya no voy a cometer este pecado, y volvemos a cometer ese pecado. Aunque tratamos de cambiar, aunque tratamos de ser diferentes, seguimos batallando. Y aunque algunos quizás dejaron de tomar, no han vuelto a tomar de que conocen a Cristo, dejaron de fumar y no vuelven a fumar de que conocieron a Cristo, quizás lo más difícil es aquello que no se ve. ¿Cómo qué? Como la envidia, como la mentira, como la queja, que muchas veces nada más está aquí o aquí. La murmuración, es que entonces, de repente ha sido bien difícil. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Dios, ya no me voy a enojar, ¿verdad? Y cuando lo acabo de decir me enojo. Hasta, ya otra vez volví a fallar. Y de repente quizá, no sé si ustedes lo han hecho, llegamos incluso a preguntarle a Dios: ¿no estás cansado de mí? ¿Estás cansado de que fallo todos los días? Incluso llegáramos quizás algunos a pensar y a decir: yo creo que ya no voy a seguir adelante porque fallo mucho, y fallo, y fallo, y fallo. Bueno, aunque nosotros somos infieles, Él siempre es fiel. Y esa es una bendición para nosotros, porque dice ahí: el cual es fiel al que le constituyó. A diferencia de nosotros, Jesucristo es fiel. ¿A quién? A Dios, aquel que lo puso como sumo sacerdote, aquel que lo ha puesto como apóstol. Él es fiel. Ahora, su fidelidad de Dios no fue tan fácil, porque la Biblia me dice que se hizo hombre como nosotros. Lo vimos la semana antepasada. Pero también me dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. También me dice que padeció por todas nuestras tentaciones y pruebas, y lo superó. También me dice en su palabra que Él nunca hizo nada que no le dijera el Padre. Entonces, a pesar de todo lo que Jesús vivió, el rechazo, el menosprecio, la traición, Él permaneció fiel. Y cuando yo veo que a pesar de lo que Jesús sufrió, permaneció fiel con el Padre, bueno, eso me debe de ayudar a entender que Él continuará fiel con cada uno de nosotros. Y eso debe de animarnos, eso debe de fortalecernos y bendecirnos. ¿Por qué? Porque si Él es fiel, yo puedo tener seguridad, confianza y esperanza, porque yo soy infiel. Interesante, porque Dios no puede negarse a sí mismo, y Él es fiel siempre.
Qué bueno, porque si Dios cambiara de opinión, creo que ninguno de los de aquí estuviéramos ya aquí. Pero Él permanece fiel. El autor hace una comparación en el versículo 2 y dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Interesante, porque aunque sabemos que Moisés falló, el autor no está tratando de desacreditar a Moisés. El autor está resaltando cómo fue Moisés. Y Moisés, ¿cómo fue? Dice que fue fiel. Si uno piensa un poquito en Moisés, fue fiel al hablar con el faraón lo que le tenía que decir de parte de Dios. O sea, Dios le dijo a Moisés: ve y dile al faraón esto, que deje salir a mi pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Fue y le dijo lo que Dios le había dicho. ¿Qué más le había mandado Dios a Moisés? Pues que construyera un tabernáculo. Y lo estamos viendo ahorita en Levíticos, pero lo vimos en Éxodo, cómo Moisés una y otra vez fue fiel en todo lo que Dios le había dicho. En ningún momento Moisés cambió nada. ¿En qué más fue fiel Moisés? Fue fiel a transmitir la ley que Dios le había dado. O sea, Dios le da un mensaje y él íntegramente lo trae y lo transmite. No le añade, no le quita. Fue fiel. ¿En qué más fue fiel Moisés? Cuando regresó del monte y encontró todos bailando en una orgía y en una adoración a un becerro de oro, fue fiel Moisés a decir: esto es pecado, esto a Dios no le agrada, y hacer lo que era correcto. ¿Sí? En toda la casa de Dios, que significa el pueblo, Moisés es fiel. Entonces pudiéramos decir que la palabra me enseña que en todo su ministerio Moisés fue fiel, pero en un momento Moisés falló. ¿Se acuerdan? Por lo tanto no entró a la tierra prometida. Cuando Dios le dice que le hablara a la roca y él la golpea, y Dios le dice: Pero aunque la Biblia me dice que fue fiel, en un momento falló Moisés, pero Jesús tuvo una fidelidad perfecta, y en esto sobrepasa incluso a Moisés. Versículo 3 y versículo 4. Porque de tanto mayor gloria, otra vez, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Veamos la primera razón por la cual Jesús es mayor que Moisés. Dice en estos dos versículos, al principio dice: tiene mayor gloria que Moisés, tanto mayor gloria que Moisés es estimado ¿Quién es Jesús, ¿no? Para que no entendamos, no nos perdamos de quién está hablando. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado Jesús, aquel que ha sido superior a todos. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién la hizo? Pues Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, la primera parte pone el ejemplo como de una construcción. Cuando alguien hace una construcción, una casa, un diseño, una pintura, y que uno puede ver y puede decir: oye, qué bonita está esta obra. ¿Quién la hizo? Y esa obra, esa creación, ese diseño, esa construcción tiene su honra o su gloria porque es más bonita quizás que las demás y sobrepasa. Pero mayor que la honra o la gloria de esa creación la tiene el que la hizo. ¿No es cierto? O sea, oye, ¿quién hizo ese edificio? ¿Quién lo diseñó? Esta persona, este arquitecto y este ingeniero. Y lo reconocen
por la obra que ha hecho. Entonces, lo que quiere decir así es que aquí Moisés fue fiel. ¿Fue fiel en qué? En hacer la casa de Dios. ¿Sí? Pero Moisés es parte también de la casa. Porque Moisés es miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa y digno de mayor gloria. Cuando la palabra me dice, aquí estamos aquí leyendo, tiene mayor honra que la casa, me está hablando de la casa de Dios. Entonces, Moisés pertenece a esa casa y Moisés tiene una honra. Pero mayor honra tiene el Hijo. Miren, voy a volver a leerlo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado ¿Quién es este? Dijimos, Cristo Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién la hizo? Cristo Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces lo que está diciendo este versículo, que Jesús o que Cristo Jesús es Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, solamente la misma lectura dice, mayor estimado es digno es que es Cristo Jesús. Cuanto mayor honra que la casa, el que la hizo. Estuvimos al principio que todo fue creado por Él. Porque todas las cosas es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, la primera razón que yo pudiera ver en este punto es que Jesús es mayor que Moisés, simplemente porque aunque Moisés fue fiel en la casa, Jesús es Dios, el que hizo todas las cosas. La segunda razón está en el versículo 5 y versículo 6. Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Voy a resaltar algunas cosas de estos dos versículos. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel, ¿sí? Pero me dice como siervo. Versículo 6, pero Cristo como hijo. Entonces, otra razón que yo puedo ver por qué cómo Jesús es mayor que Moisés, es porque Moisés es llamado siervo. Y a Jesús es llamado hijo. Y si estamos en una casa, el siervo, ¿quién es? Pues el que trabaja, el que está sirviendo en la casa. ¿Y el hijo qué es? Pues el dueño de la casa. Entonces hace esta diferencia de cómo Jesús es mayor que Moisés. Otra razón que pudiéramos resaltar ahí mismo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, dentro. Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces pudiéramos ver simplemente cómo Moisés fue fiel como siervo, pero estando dentro y ser parte de la misma casa. Pero Jesús fue fiel como hijo sobre la casa. ¿Sí? Otra cosa importante que podemos resaltar aquí, en el versículo 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, y luego dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces,
me dice que Moisés fue siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Interesante es que el mensaje no se trataba de él. Todo lo que Moisés hizo es para lo que se iba a decir. ¿Y de quién se iba a decir? Lo vimos en el versículo 1 de Hebreos 1, 1 y 2, que dice: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas y a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando Moisés estaba y testificó, no habló de él. Lo que él hablaba era acerca de Jesús, de Cristo. El mensaje era acerca de Jesús. Recuerden que todo lo que es en la obra del Antiguo Testamento, del tabernáculo, es una sombra de lo que iba a suceder. Los que están viendo Levíticos con nosotros, estamos dando cuenta que cada sacrificio tiene que ver con Jesús. Lo que Moisés hacía tenía que ver con Jesús. Entonces el mensaje que daba Moisés no era de él, era acerca de Jesús. Pero a diferencia, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿sí? Cristo como hijo en su casa, la cual somos nosotros, me está hablando que no me habla del pueblo que está sujeto a la ley, sino me está hablando de cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación y la gracia de parte de Dios. Porque dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ya no está hablando solamente del pueblo, sino está añadiendo a todos nosotros los que hemos creído. Entonces, lo que hace el autor simplemente es poner parámetros para poder entender cómo Cristo es mayor que Moisés. Y pudiéramos terminar de esta manera, en este punto, decir, claro que Moisés fue un siervo fiel, pero nunca fue llamado hijo de la manera en que Jesús lo es. Y solamente esto nos muestra que Jesús es mayor que Moisés. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que a nosotros nos puede ayudar. Pero hay algo que al final del versículo 6 que dice: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta parte de este versículo de repente puede ser algo controversial. ¿Por qué? Porque alguno pudiera pensar que a través de este versículo pudiéramos estar pensando que la salvación se pierde. O sea, dice Moisés, como Cristo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y luego dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y algunos pudieran pensar que la salvación se pierde, pero yo tengo que aprender a entender algo. Siempre que yo leo un pasaje, tengo que estar viendo el contexto para entender lo que está hablando. En ningún momento este pasaje está hablando de la salvación, del comportamiento, de lo que se da o se deja de hacer. Lo que está hablando simplemente es acerca de Cristo, que es superior a todos, Cristo es nuestro apóstol que nos va a salvar, el sumo sacerdote que nos relaciona con Dios y hace mostrar cómo Jesús también incluso es mayor que Moisés. Y vimos ahorita que Jesús, Él es fiel al que lo constituyó. Entonces yo tengo que aprender y reconocer que nuestra vida eterna no depende de lo que hacemos o de nuestras obras. Depende de lo que ha hecho Cristo por nosotros. ¿Cierto o no?
O sea, la Biblia me dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación que tiene el hombre no es por lo que yo hago o dejo de hacer. La salvación que tenemos es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al momento en que yo pongo mi fe en Jesús, Él me da esa salvación. Cuando yo me doy cuenta y leo que Él es fiel a Dios, aquel que lo constituyó, me hace entender que esa fidelidad a mí me debe de dar confianza. Emma, me gustaría leerlo, este mismo versículo en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Voy a leer del versículo 5 simplemente para tenerlo general. Dice: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Esa palabra de estar firmes se transmite o se transforma, se traduce también como armarnos de valor. Es como cuando hay un soldado va a luchar, va a pelear y están parados y ven que vienen a atacarlos y le dicen: firmes. Es permanecer con valor esperando lo que viene. Ahora, ante el contexto que teníamos de una iglesia que estaba dudando si continuar o no continuar, de una iglesia si hacía lo que a Dios le agradaba en rituales o en lo que Dios quería a través de su hijo, en esa incertidumbre que tenían, o incluso en esa persecución sobre los cristianos, lo que el autor está diciendo: tenemos que tomarnos de valor en lo que hemos creído. Es permanecer firmes en la confianza que tenemos. ¿En qué confianza tenemos? Pues que somos pecadores, que Dios mandó a su hijo a morir por cada uno de nosotros, pagó en la cruz nuestro pecado para yo poder ser salvo, porque Él es mi sumo sacerdote que me permite entrar y estar con Dios. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está incitando o queriendo el autor? Que no te muevas de lo que has creído, que permanezcas firme y que puedas permanecer fiel a todo. En esa confianza que has recibido, en lo que has conocido de la verdad del evangelio, lo que has recibido, permanece firme. Ahora, esto no solamente era algo que a ellos les puede pasar. ¿A cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado meditando, pensando y diciendo: oye, si será cierto que Dios existe? ¿Y será cierto de la salvación? ¿Y será cierto el infierno, el cielo? Y de repente vienen dudas, y de repente escuchas argumentos humanistas, filosóficos, que tratan de desviarte, de moverte de lo que tú has creído. Y lo que trata ahora Dios es decir: hey, permanece con valor firme ante lo que viene. Ahora, nosotros, gracias a Dios, no estamos en una persecución. Tenemos una libertad de llamarnos cristianos, venir a la iglesia, salir, toda la gente, hay un anuncio afuera que es una iglesia, no hay ningún problema. Pero habiendo una persecución, el ser llamado cristiano no es nada fácil. El profesar a Cristo no es nada fácil, es difícil. Y el mensaje es sobre eso, el permanecer firmes, fieles. Así como Dios permaneció fiel a pesar de lo que enfrentó, Dios quiere que tú y yo permanezcamos fieles. Porque hay momentos en nuestra vida donde quisiéramos volver atrás o quisiéramos tirar la toalla. Y quizás lo que está hablando o queriendo el autor simplemente es eso, que podamos perseverar en Él.
Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No has sido fiel? ¿Has batallado? No te preocupes. Dios es fiel, su gracia y su misericordia está sobre nosotros. ¿Te desesperas porque no has podido cambiar? Sigue adelante, valiente, camina hacia adelante. Perdón. Porque un día Dios va a perfeccionar su obra en ti. Entonces no te desesperes. La carta estaba dirigida a estos hombres para que no volvieran atrás. Y vuelvo a decir, hay momentos en que Satanás viene y mete ese argumento, ese dardo en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, creo que esto no es para ti. ¿Por qué no vuelves atrás? Y creo que ante esa dardo, este pasaje está interesante. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Está mucho con Jesús. Jesús le recrimina a la gente que le seguía por sus actitudes, porque lo seguían por conveniencia, y lo regaña. Jesús era directo. Y dice ahí versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Te das cuenta cómo Jesús contestaba? O sea, hasta Jesús, mucha gente le seguía, los regaña y la gente empieza a decir, vuelve atrás. Y quizás uno de sus discípulos le dice, maestro, la gente se va. Y a lo mejor cualquiera de nosotros diríamos, oh, ¿sabes qué? No, dile que venga, diles que regresen, que no quise lastimarlos. Que estoy de acuerdo con lo que ellos piensan quizás, pero que le echen ganas para que cambien, para que no se me vayan. Pero Jesús no es así. Jesús voltea con sus discípulos, los que él escogió, y le dice, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes también se quieren ir o qué? Yo no sé cuántos de nosotros, si fuéramos de esos discípulos, seríamos de piel delgadita, dicen por aquí, ¿no? Que dicen, pues me voy con ellos, ¿y qué? Pero mira lo que dice versículo 68. Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que esta frase nos tiene que hacer mucho ruido a nosotros y decir, bueno, ¿y si dejo a Dios? ¿Y si dejo a Cristo? ¿Y si quiero dejar la iglesia cristiana? ¿A dónde voy? Díganme, ¿quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? Porque si la manera en que vivimos nos es difícil, si la manera en que estamos enfrentando problemas, situaciones es difícil, y Dios está conmigo, ¿cómo sería si Él no estuviera? Me llama la atención que Pedro le dice, nosotros hemos creído. No solamente ahí, dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si hay algo que puede haber en nosotros, debe de ser esa convicción de decir, ¿estás seguro que Dios existe? Claro, porque creo en Él y le conozco. Aquel que tiene un encuentro con Jesús, con Dios, sabe que es real y le conoce, y no puede haber duda de su existencia o que Dios es. Pero la pregunta es, ¿a quién más puedes ir? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer firme
hasta el fin, hasta que Él venga, en lo que hemos creído y en lo que hemos confiado. Y lo dice al final, y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza es algo que viene en el futuro. ¿Y qué es? Pues que un día Cristo vendrá por nosotros. ¿Qué dice Juan 14:1 al 3? Porque todos tenemos que entender que lo que estamos enfrentando, pasando, tiene un propósito y hay una esperanza para nosotros. Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día Cristo vendrá por nosotros y estaremos con Él para siempre. Entonces, en eso tenemos que gloriarnos. En eso tenemos que celebrarnos. En eso tenemos que tener nuestra confianza. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos por una prueba momentánea, pero después de un tiempo estaremos con Dios para siempre. Cuando Cristo estuvo en la cruz, cada golpe, cada azote, cada herida, cada bofetada, todo fue doloroso y tenía un propósito, pero fue momentáneo. Después de ese momento, todo fue de gloria, de victoria y de bendición para nosotros. Incluso la Biblia lo dice, que es como dolores de parto, ¿no? Aquellas mujeres que han dado a luz y que están en ese tiempo de parto, es dolor, son gritos, son sufrimiento. El hombre no lo entiende, ¿verdad? Pero dicen algunos que si te han dado piedras en los riñones, sabes que es más o menos parecido. Pero el dolor de una mujer que está dando a luz, lágrimas, dolor, sufrimiento, que hasta se enojan, ¿verdad? Que está el esposo ahí, que no me digas nada y así, ¿verdad? No sé a cuántas les habrá pasado algo así. Pero en el momento en que da a luz y que nace el bebé y que lloran y que escuchan llorar al bebé, todo ese dolor se convierte ¿en qué? En gozo, en alegría, y las lágrimas salen, pero de un gozo y una alegría inexplicable, y más cuando es el primero, yo creo. Todas son iguales, ¿no? Pero yo creo que el primero es la primera experiencia y es un gozo inexplicable. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que estamos viviendo por unos años con dolor, con sufrimiento. Ahora no es siempre, pero llegará el momento en que vendrá por nosotros, le vamos a ver cara a cara y se convertirá en un gozo para siempre. Esa es nuestra esperanza. En eso nos tenemos que gloriar. En eso tenemos que seguir adelante, no detenernos, no tirar la toalla y seguir confiando en Jesús. La próxima semana estaremos viendo sobre su reposo, incluso la infidelidad que el pueblo pasó o hizo para con Dios, pero él permanece fiel. Claro, Moisés fue fiel aunque falló, pero Jesús fue fiel al que lo envió. Y así como es fiel para el que lo envió, es fiel para con nosotros. Por tanto, tengo que tener esa confianza, esa firmeza en Él y esa esperanza que un día vendrá por nosotros. En Él, no hay otra persona más que en Él. Esa confianza y esa seguridad que tenemos en Él. Tenemos que seguir adelante y tenemos que poner plenamente nuestra confianza en Jesús.